Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía, por siempre estar pendientes día tras día de nuestro programa a las 8 en punto. Hoy un programa muy especial porque en todo el mundo, hoy justamente 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Y nosotros, Un Show con Tuti y Guatevisión, nos sumamos a esta iniciativa. Bienvenidos. Una vez más nos da mucho gusto y nos sentimos responsables y sabemos que somos parte de esta lucha en contra de la violencia a la mujer. Hoy, 25 de noviembre, en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en contra de las mujeres. Y por eso vamos a desarrollar este tema, vamos a conocer casos, queremos crear conciencia, no solamente en las mujeres, porque este no es un problema solo de mujeres, es un problema de la sociedad, que donde vivimos, donde convivimos, donde interactuamos, hombres, mujeres, niños, niñas, y todos nosotros somos responsables de esta lamentable situación que en la gran mayoría de países pues todavía afecta a muchas mujeres. Por eso me da mucho gusto presentarles a ustedes con quienes vamos a empezar a hablar de este tema. Es la doctora Elizabeth Rojas, ella es psicóloga y además con una especialización en psicología de género. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de hablar de este tema que, como bien dijiste, es de todos. Es de todos, y ya que tenemos que quitarnos eso solo porque lleva el nombre de mujeres, no quiere decir que solo a nosotras nos importe, ¿cierto? Afecta a toda la sociedad. También nos acompaña Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes. Usted la conoce ya desde hace mucho tiempo, incansable luchadora por los derechos de las mujeres. Bienvenida, Norma, ¿cómo está? Bien, bien, Tuti, aquí siempre luchando día a día porque se acabe la violencia, porque las mujeres tengan acceso a la justicia cuando han sido objeto de cualquier tipo de violencia que hoy nos aqueja. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Griselda Aquino, ella es directora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala. Bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Uts Matiosh, ni Matiosh Chabet Tuti, no mare un shaya ichekeba camino también pakibiri shoki a Mayab. Muchas gracias, Tuti, por esta oportunidad y por contribuir a la prevención de la violencia, especialmente en contra de mujeres mayas, garífunas y xincas. En todo el sentido, esta es una problemática que si bien se ha venido hablando año tras año, desde que hace muchos, bueno, no es demasiado tiempo realmente, por ahí por los 90s es cuando empieza se establece esta conmemoración, este día. Sin embargo, el problema venía de muchos años atrás. ¿Qué tan grande es el problema hoy en día? Sí, mira, Tuti, hoy realmente enfrentamos cifras sumamente alarmantes. Hay quienes dicen que es porque la violencia creció, otros consideramos que es porque la mujer ha roto el silencio y hoy está denunciando y se está conociendo esa problemática que estaba invisibilizada. Solo para ponerte un ejemplo, en el Ministerio Público se manejan cifras de 56,000 denuncias en estos momentos por los diferentes tipos de violencia. Tenemos cifras este año de 535 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Son cifras alarmantes. Es muchísimo, sí. Y dentro de estas estamos hablando, digamos, más o menos de 6,000 denuncias relacionadas al tema de violencia sexual. Si a eso sumamos un promedio de 4,000 niñas, que van aproximadamente en el año, menores de 14 años que quedaron embarazadas. O sea, realmente estamos viendo que las cifras son alarmantes. Hoy por hoy está superado el sistema. Solo para ponerte un ejemplo, recientemente en las estadísticas presentadas por el INE hablaba de un promedio de 3 años, 2011 a la fecha, al 2013, de 22,000 casos de violencia contra la mujer, de los cuales solo 500 llegaron ante la justicia. ¡Wow! 500 de 22,000. Entonces todavía, digamos, el Estado, la institucionalidad del Estado es pequeña para el nivel de denuncia, porque hoy sí las mujeres ya rompieron el silencio, están denunciando, están conscientes que hay leyes, que hay instituciones, pero es una problemática que realmente nos preocupa. Y a esto también debemos sumar que si bien se han aumentado las denuncias, hay muchas que aún no han denunciado, Elizabeth. Así es, hay un gran temor a denunciar
Primero, porque no es bien visto en el círculo familiar. ¿Cómo le vas a hacer eso al papá de tus hijos? ¿Por qué lo vas a denunciar? La misma crianza machista, la madre dice, la mujer tiene que aguantar, por ejemplo. Usted quería eso, ahora se aguanta. O han visto en sus casas que la madre aguantó toda la vida y han normalizado tanto la violencia que cuesta muchísimo reunir el valor de presentarse y denunciar. Pero como dice Norma, cada vez más lo están haciendo. Un dato que quisiera que nos quedara hoy es que se estima que en Guatemala 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia física. Física, dejemos aparte a los demás. Que es la más mencionada, claro, pero no la única, porque existen, como vamos a hablar, muchos otros tipos de violencia. Pero podríamos decir entonces que de 10 mujeres guatemaltecas, todas las 10, las que estamos aquí, las que nos están viendo, hemos sufrido alguno de los tipos de violencia en algún momento de nuestra vida. Y yo creo que aquí es donde está lo tramposo del nombre violencia en contra de la mujer, porque entonces como violencia entendemos únicamente el golpe, entendemos el morete, entendemos cuando físicamente toca a alguien que lastima a la otra persona. Y esto no debe ser visto de esta forma solamente. Así es, sí es lo que se está tratando de hacer y como lo decía acá Norma, de que las mujeres están rompiendo el silencio. Nosotras estamos trabajando con mujeres indígenas, eso no significa que tampoco le demos atención a mujeres ladinas o mestizas, pero sí el trabajo de la Defensoría es con mujeres indígenas. ¿Es más difícil con mujeres indígenas? ¿Por qué, Griselda? Fíjese que quizás no me atreva a decir que es difícil, pero sí es un trabajo bastante complicado porque a las mujeres hay que atenderlas en su idioma. Tenemos 12 sedes regionales y la atención que se les da a ellas es en el idioma materno. No podemos atender a todas, pero sí trabajamos con la mayoría. Claro, y aquí es, a eso me refiero con complicado el proceso, me refería. Sí, así es. Y aquí es donde se pierden también muchas, que para qué voy a llegar si no me entienden, para qué si nunca me han escuchado, si a donde voy no puedo comunicarme. Me gustaría por cuestiones de tiempo que empezáramos a hablar un poco de los diferentes tipos de violencia, de agresión, como lo queramos llamar, y que nos quitemos de una vez de la mente el violencia, un golpe nada más, sino hablar mucho más atrás, incluso desde cuándo y cómo empezamos a percibir que existe violencia en una relación, Norma. Sí, mira, yo de veras quisiera aprovechar para hacer un llamado. Hemos podido establecer que en muchos casos que lamentablemente finalizaron con la muerte, la violencia empezó desde que eran novios. Desde el noviazgo podríamos detectarlo. Desde el noviazgo. Empieza el chico a presionarte, a decirte cómo quiere que te vistas, que no le gusta que te pongas, con quién te relacionas, te prohíbe, te controla tus llamadas telefónicas, con quién estás hablando, a dónde, incluso paran siendo más dominantes que los padres. Entonces ya ahí tú dices, ya ahí hay una dinámica que yo diría que ya es una violencia psicológica, porque empieza a presionar a la joven. Incluso tenemos jóvenes que es increíble, el novio las llama hasta 70 veces al día. Y si ella no contesta, ¿por qué no contestaste? Hay problema. Entonces, ahí ya hay un perfil, y yo siempre les digo, miren, ese tipo de relación mejor pónganle un alto, porque si se casan, eso se va a agudizar, y es donde ya después tenemos desenlaces fatales. Los celos, el control, el alejar a los amigos. Alejar a los amigos, el empezar a sentirse dueño de ti. Entonces, tú te cortas el pelo, pero de esta manera, porque de otra forma no me gusta, no te pintes. No uses tan corto, no te pongas esos zapatos. ¿A dónde vas tan arreglada? ¿A dónde vas tan arreglada? Entonces, esas cosas ya, porque ya están pasando a tener un control de tu vida, de tus gustos. Ya no eres tú la que decides, sino que es él. Y que lamentablemente esto a veces lo confundimos con amor, Norma. Ay, ¿cómo me quieres? ¿Qué quiere que me... ¿Cómo me...? ¿No? Y cuidado, porque estos signos de alerta, atención. ¿Qué tipos de violencia podemos clasificar, Elizabeth, como para poder ir ejemplificando rápidamente cada uno de ellos? Una de las más importantes y que impide muchas veces que la mujer salga de una relación violenta es la económica. Ajá. Violencia económica es, por ejemplo, cuando el esposo da a su sabor y antojo el dinero necesario para los gastos de la casa. Hoy te doy, hoy te castigo y no te doy, hoy te doy menos y mira tú qué haces. O bien cuando la esposa trabaja, que sucede frecuentemente, pero no es libre de disponer de su dinero, porque es el esposo quien decide qué se hace con ese dinero.
También una variante de la violencia económica es cuando no se le permite a la esposa trabajar, que es muy usual en nuestro país. Las mujeres no pueden ser autónomas independientes financieramente, entonces eso les perjudica gravemente. La violencia sexual, que usualmente pensamos en un desconocido que viola a alguien, que sucede por supuesto, pero incluso en una pareja, cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales que ocurren a la fuerza, esto es una violación sexual y es una forma de las violencias más comunes también. Hay violencia obstétrica, por ejemplo, las que sufren las mujeres a las que les obligan a tener una cesárea cuando no es necesario, por ejemplo. Hay violencia mediática, cuando nos presentan un estándar de mujer imposible de llenar, pero que se tiene que cumplir. Hay violencia estatal, la que, por ejemplo, organiza el Estado cuando le niega a las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la psicológica, que es una de las que deja huellas, no como la de los golpes que se borran a los pocos días y son terribles, pero la violencia psicológica que deja secuelas a largo plazo. Entonces, el abanico de la violencia es muy extenso. ¿De qué manera podemos identificar esos sentimientos que empiezan en las mujeres cuando ya son víctimas? Creo, y ustedes por favor corríjanme, que de alguna manera a través de la psicológica puede ser que empiece a manifestarse este tipo de violencia, de agresión. ¿Qué debemos decirle a nuestra audiencia, nosotras poner atención de ese sentimiento que empieza a crecer dentro de nosotras y que nos hace desconocer eso que está pasando, pero que algo está pasando a la larga, aunque suene muy enredado? ¿Qué podríamos decir? Se deprimen, ellas ya no se relacionan. Entonces, cuando detectamos esto en alguien familiar, en alguna amistad, es importante hablarle, ¿verdad? Y decirle de que ella está pasando por un problema que necesita tratamiento. O sea, pero ¿por qué, Elizabeth, psicológicamente cuesta tanto salir de ahí, de ese círculo, y se le cree tanto al hombre? No, ya no voy a cambiar. Yo sé que te pegué, perdón, y viene la luna de miel, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer, no sé qué me pasó, fue un día terrible en la oficina y no. Bueno, sí, le voy a creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer genera un trastorno adaptativo a la violencia. Como parte de ese trastorno, la mujer se desempodera y se infantiliza. Entonces se siente un ser indefenso, débil, y se responsabiliza. Se culpa, como ya lo dijeron ustedes muy bien, de lo que está sucediendo. Es que yo lo hago enojar, es que él es muy delicado, él es muy estricto, es que yo tuve la culpa. Ay, estaba alterado, pero después me pidió perdón, me trajo unas flores. Claro. Y el círculo, reconciliación, luna de miel, luego estallido, violencia, y luego nuevamente viene a pedir perdón hasta que las flores son para el ataúd de la mujer. Hoy estamos hablando y uniéndonos a todas las iniciativas que alrededor del mundo se llevan a cabo para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Nosotros también queremos aportar, queremos ayudar a que muchas más mujeres salgan de su silencio, a que muchas más personas, hombres y mujeres, nos demos cuenta que podemos hacer algo al respecto, que podemos indagar, que podemos cuidar, que podemos analizarlo y que sobre todo nos podamos volver voceros también de la causa, hombres y mujeres. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos con más.